Es clase 16 y será parte uno. No sé si hay una parte 2, pero vamos a continuar con las propiedades del logaritmo. Tenemos este teorema TES.1.7 que es la derivación logarítmica que le llaman. Ok, entonces como enunciamos este teorema, vamos a decir que tenemos dos funciones f y g que van de un dominio de R en R, tales que f de x y h de x son mayores o iguales que 0 para todo x en D. Y esto porque el logaritmo natural se define para valores positivos. Entonces, f y g diferenciables en un punto del dominio y sea h una función que va de D a los reales, tal que la h de x va a ser la f de x elevada al exponente g de x. Entonces, h' de x va a ser la f de x elevada a g de x por h de x g' entre g de x más h' de x por el logaritmo natural de g de x. Bueno, la demostración de esto es poner, tenemos h de x como f de x elevada a la g de x y hay que recordar la definición de la función exponencial que era, digamos, h de x o f de x igual a la x. Y entonces esto lo habíamos definido como e a la x logaritmo natural de a. Lo que vamos a usar es esa definición de esa exponencial, donde a es mayor que 0, entonces aquí la f de x es mayor que 0. Si realmente aquí porque puse h, la f de x es la que tiene que ser mayor que 0. Entonces esto sería e a la g de x, siguiendo esta ecuación de aquí, por el logaritmo natural de f de x. Entonces calculamos la derivada utilizando la derivada de la exponencial, que demostramos que es la misma exponencial, y usando la regla de la cadena por la derivada de g de x logaritmo natural de f de x. Y eso es e a la g de x f de logaritmo natural de f de x por g' de x logaritmo natural de f de x más, aquí estamos aplicando la regla del producto, g de x por 1 entre f de x por la derivada de f con respecto a x. Entonces, por lo tanto, h' de x va a ser igual. Esto de aquí es la h, o sea, f de x a la g de x por g'. Bueno, ya no le voy a poner la x para h' va a ser f a la g por g' logaritmo natural de f más g por f entre f'. Entonces aquí tengo, sí, aquí tengo un error porque le puse así. Puse las h's, no sé por qué. Es g' logaritmo natural de f de x más g de x f de x entre f' de x. Ok, entonces
hemos demostrado este teorema. Vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, no es necesario aprenderse esta fórmula, solamente, digamos, escribir la función exponencial de esta manera y luego aplicar la derivada. Entonces, por ejemplo, si tenemos que f de x es x a la seno de x, aún no hemos definido la función seno, pero ustedes aprendieron que la derivada del seno es el coseno de x. Esto lo vamos a definir en la siguiente sección. Entonces, esto lo podemos escribir como e a la seno de x por logaritmo natural de x. Entonces, f' va a ser igual a e a la seno de x logaritmo natural de x por la derivada de esto de aquí, de este producto. Entonces, esto de aquí es x seno de x. Esto sería la primera, que es seno de x, por la derivada del logaritmo natural de x, más la derivada del seno, que es coseno de x, por logaritmo natural de x. Y esa es la derivada de esta función. Ahora hay que acotar que esto es solamente para valores x positivos. Con Arturo, por ejemplo, si x es menor que 0, lo que pueden hacer es utilizar el valor absoluto. Utilizando el valor absoluto y aplicando logaritmos de ambas partes. Y aplicando las propiedades del valor absoluto. Entonces, cómo calcular esto para x menor que 0, lo va a ver Arturo con ustedes. Otro ejemplo sería, vamos a poner ejemplo 2, una f y g, vamos a decir que estén definidos de 0 a infinito a r, que sea la función f de x igual a x y la función g de x igual a 1 entre x, por ejemplo. Entonces la h, que es la exponencial de f, que es x a la 1 entre x, la podemos escribir como e a la 1 entre x, logaritmo natural de x. Y calculamos la derivada, que sería esta misma, por la derivada de esto, que va a ser e a la 1 entre x, logaritmo natural de x, por la primera, por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Esto va a ser igual a 1 entre x cuadrada, que vamos a poder sacar, y esto de aquí es x a la 1 entre x, sobre x cuadrada por 1 menos logaritmo natural de x. Entonces esa sería la derivada de esta función h de aquí. Entonces con Arturo van a ver más ejemplos. Entonces esto lo vamos a poner aquí Arturo y más ejemplos. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es ver qué pasa con la función f de x igual ahora a x a la a, que esta la definieron en cálculo 1 solo para a en los racionales. Entonces, ¿cuál es la derivada de f? Sería la pregunta para a que pertenece a los reales ahora. Sí, porque en cálculo solamente vieron qué pasaba con esto, que simplemente era restarle un 1 y bajar la n aquí. Y ese n podía ser entero o un entero o en general un racional. Entonces x a la 1 medio, x a la menos 1, x a la menos 3 medios. Entonces ahora lo que queremos ver es cuál es cuando a pertenece a los reales. Entonces para eso vamos a establecer el siguiente teorema. Teorema 1.3.8. Sea a que pertenece a los reales y una función ga que va de 0 a infinito a
0 infinito, sea la función con exponente a definida como g de a de x igual a x a la a. Entonces tenemos varias cosas. Número 1, que g sub a es diferenciable. Es diferenciable en el dominio de la función, en ser infinito, y su derivada g' de x va a ser igual a por x a la a menos 1, o más bien va a ser a por g de a menos 1 de x, para todo x de 0 a infinito. Entonces esta regla va a seguirse valiendo aun cuando el a sea un número real. Eso no lo podíamos hacer hasta ahora que ya definimos la función exponencial. Ahora, si a es mayor que 0, entonces esta función g es estrictamente creciente. Estrictamente creciente, y si a es menor que 0, entonces g de a es estrictamente decreciente en el intervalo 0 infinito. Además, si a está entre 0 y 1, entonces la g de a va a ser cóncava en 0 infinito. O sea, es decir, cóncava, estamos diciendo que es cóncava hacia abajo. Y si a es mayor que 1 o a es menor que 0, entonces g de a es, ¿cómo le llaman esto? Convexa. O sea, al decir convexa estamos diciendo que es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Ahora, si a es igual a 0, entonces la función g de a de x va a ser igual a 1. Y si a es igual a 1, entonces va a ser la función identidad. Entonces, ambos para todo x en el intervalo 0 infinito. Muy bien, tercer hecho que vamos a demostrar para esta función es que si a es distinto de 0, entonces la función ga no es acotada por arriba. Por arriba en el intervalo 0 infinito. Es decir, vamos a ponerle aquí más precisamente. Si a es mayor que 0, entonces esta función g de a, la función exponencial, con exponente a, perdón, se va a ir a infinito si x tiende a infinito, mientras que ga de x va a tender a 0 si x tiende a 0. Y si a es menor que 0, entonces la función se va a ir a infinito si x tiende a 0, mientras que, aquí me falta una comita, mientras que la ga va a tender a 0 si x tiende a infinito. Número 4, si a es distinto de 0, entonces la g de a, que va de 0 infinito a 0 infinito, va a ser biyectiva. Y la g de 1 sobre a, que va de 0 infinito a 0 infinito, es la inversa
de g de a. Y el último hecho que vamos a demostrar es que para todo x1, x2 que pertenece al intervalo 0 infinito, g de a de x1, x2 va a ser g de a de x1 por g de a de x2. Recuerden que esa g de a es x a la a, según lo que hemos definido aquí. Muy bien, entonces es decir que x1, x2 a la a va a ser igual a x1 a la a por x2 a la a. En otras palabras, es lo que estamos diciendo con esta notación de aquí. Ok, entonces vamos a demostrar eso. Demostración número 1. Entonces tenemos que g de ax es igual a x a la a, pero por la definición de exponencial, de nuevo la pongo aquí. Recordemos que la definición de esto es e a la x logaritmo natural de a. Entonces esto, porque esto está definido para todo x en r, recuerden eso. Es muy importante, entonces lo podemos aplicar aquí, porque a es un número real, entonces esto va a ser igual a e a la a logaritmo natural de x. Para x que va de 0 a infinito. Entonces podemos calcular la derivada de esto, que sería la misma exponencial por la derivada de su argumento, y eso va a ser e a la a ln de x, que es x a la a, por a sobre x. Entonces esto va a ser igual a por x a la a menos 1. Y esto es justamente lo que queríamos, es a por g a menos 1 de x. Entonces esa ley para derivar estas cosas cuando es racional también se cumple cuando es un número real en general. Es lo que hemos demostrado acá. Y evidentemente esa función es diferenciable. La g de a. Entonces ya tenemos la primera de esas cosas demostrada. Ahora, en el inciso número 2 vamos a notar que para cada a en r, g de a es positiva. En el intervalo 0 infinito. Entonces, por el inciso anterior, GA', o sea, si G de A es positiva, entonces esto sigue siendo positivo y esta G' de A va a ser positiva también. En 0 infinito, o va a ser negativa. Eso va a depender del valor de la A que está aquí. Entonces, vamos a ponerle, es positiva si A es mayor que 0 o si A es menor que 0. Entonces, bueno, déjenme borrar ahí mejor. Ok, entonces, esto es lo que demuestra. Esto demuestra que si A es mayor que 0, G' de A es mayor que 0, es decir, G de A es estrictamente creciente en 0 infinito. Y si A es menor que 0, entonces G' de A es menor que 0, es decir, la G de A es estrictamente decreciente en el intervalo 0 infinito por el criterio de la primera derivada. Ahora, para lo siguiente que hay que demostrar, que es lo de la concavidad, hay que calcular la segunda derivada. Entonces, GA' de x va a ser igual a GA' de x prima. Entonces, pero la derivada de esta ya la calculamos, es a por GA menos 1 de x prima. Y esto cuando derive esto de aquí, o sea, nosotros tenemos que g de a' es a por g de a menos 1. Entonces, si yo cambio este de aquí
a menos 1' va a ser a menos 1 por g de a menos 1 menos 1, o sea, ga menos 2. Entonces esto va a ser igual a por a menos 1 por g de a menos 2 de x. Entonces, de aquí, cuando es positivo esto, si a pertenece al intervalo menos infinito, 0, unión 1, infinito, entonces si a es negativa, esto se hace negativo, pero por este negativo se hace más. Y si la a es positiva mayor que 1, esto es positivo y esto también. Entonces, g de a' es mayor que 0 para toda x en el intervalo 0 infinito. Entonces, eso significa que es cóncava hacia arriba en 0 infinito. Ahora, si a está en el intervalo 0,1, entonces esto va a ser menor que... Este a es menor que 1, entonces este es negativo con este es negativo. Y entonces eso quiere decir que g de a' es menor que 0 para todo x que pertenece a 0 infinito. Y eso lo que dice es que g de a es cóncava hacia abajo. En el intervalo 0 infinito. Muy bien. Ahora, si a es igual a 1, esto se hace 0. Entonces lo que tenemos es que g de a de x va a ser igual a x a la 1. Perdón, x a la... Sí, x a la 1. Y esto es lo mismo que e a la 1 por logaritmo natural de x. Esto es e a la logaritmo natural de x. Y esto, como son inversas, es igual a x. Para todo x que pertenece a 0 infinito. O sea, es la identidad. Y si a es igual a 0, entonces g de 0x aquí la estamos tomando como 1. Esto va a ser x a la 0. Y esto es e a la 0 logaritmo natural de x, pero 0 por logaritmo natural de x es e a la 0, y esto ya habíamos visto que es igual a 1. A 0 infinito. Entonces ya tenemos las dos primeras partes demostradas. Ahora hay que demostrar que cumple con estas propiedades de aquí. Entonces eso ya es más sencillo porque ya habíamos demostrado en la otra parte para la exponencial. Entonces si a es mayor que 0, entonces por las propiedades del logaritmo tenemos que g de a de x va a ser igual a e. Bueno, es x a la a, y eso es igual a e a la a logaritmo natural de x. Y esto por las propiedades de la exponencial. Entonces, si x tiende a infinito, todo esto se va a infinito. Entonces esto se va a infinito si x tiende a infinito, por lo que ya habíamos demostrado anteriormente. Y g de a de x, que es igual a e a la a logaritmo natural de x, va a tender a 0 si x tiende a 0. Y análogamente, si a es menor que 0, entonces tenemos lo que está acá, donde está, ya no quiero escribir eso, pero tenemos lo que está aquí. O sea, g de a x tiende a infinito si x es igual a 0, lo mismo. O sea, g de a de x se va a infinito si x se va a 0, mientras que
sea, sería escribir esto y ver lo mismo, entonces ya no lo quiero hacer. Y g de a de x tiende a 0 si x tiende a infinito. Si la a es negativa. Muy bien. Entonces, esto demuestra que la GA de X no es acotada por arriba en el intervalo 0 infinito. Entonces ahora vamos con la parte número 4. Entonces eso fue sencillo porque ya teníamos las propiedades de logaritmo y exponencial. Ahora hay que ver esto de la biyectividad. Entonces, supongamos que es distinto de 0. Entonces tenemos g de a, que está definida de 0 infinito a 0 infinito. Entonces es biyectiva. Pues Ln y E son biyectivas. Y composición de biyectivas, o sea, la g de a es x a la a y eso es igual a e a la a logaritmo natural de x. Es una composición de la exponencial con el logaritmo. Composición de biyectivas es biyectiva. Entonces, el logaritmo, recuerden que el logaritmo está definido de 0 infinito a r y la exponencial que ya hemos puesto exp va de los reales a 0 infinito. Entonces es biyectiva. Ahora lo que hay que ver es que justamente la composición nos da la identidad. Entonces g de 1 entre a, que es x de 1 entre a. Entonces componemos g de 1 entre a con g de a de x. Esto va a ser igual a g de 1 entre a por x a la a, que es la g de a. Y esto sería x a la a elevado a este exponente de aquí, 1 entre a. Y esto es e a la 1 entre a por logaritmo natural de x a la a. Y esto es e a la 1 entre a por a logaritmo natural de x. Y eso es igual a e a la a sobre a logaritmo natural de x. Y eso es igual a e a la 1 por logaritmo natural de x. Y eso es e a la logaritmo natural de x. Y eso es igual a x. Para todo x de 0 infinito. Y hay que ver también el otro lado, que g de a con g de 1 entre a de x es la identidad. Esto es g de a evaluado en x a la 1 entre a, y esto es x a la 1 entre a elevado a la a. Y esto es e a la a logaritmo natural de x a la 1 entre a. Y esto es e a la a por 1 entre a logaritmo natural de x por las propiedades del logaritmo. Y esto es a sobre a logaritmo natural de x, y esto es e a la 1 por logaritmo natural de x, eso es e a la logaritmo natural de x, y eso es igual a x. Entonces, por lo tanto, efectivamente g de 1 entre a es la inversa de g de a. Entonces, acuérdense que para ver qué es la inversa hay que ver que la composición de la inversa con la función original de la identidad, componiéndola de ambos lados. Ok, y el último paso, vamos a decir, para todo x1, x2 que van de 0 a infinito en el dominio de la función, g de a de x1, x2 va a ser igual a x1, x2 elevado a la a. Pero eso por definición es e a la a logaritmo natural de x1, x2. Pero por las propiedades de los logaritmos, esto es e a la a logaritmo natural de x1 más logaritmo natural de x2. Me estoy recordando que creo que no demostramos esta propiedad, que el logaritmo natural de x a la n es n logaritmo natural de x, pero eso lo puede ver Arturo también. Y se me olvidó verlo. Creo que lo mencioné en algún ejemplo, cómo se haría, pero vamos a dejarle a Arturo esa tarea. Entonces, y por las propiedades de la exponencial, esto es e a la a logaritmo natural de x1 más a logaritmo natural de x2, y por las propiedades de la exponencial esto es e a la a logaritmo natural de x1
por e a la a logaritmo natural de x2, y esto por definición es x1 a la a, y esto de aquí es x2 a la a. Es decir, es g de a de x1 por g a x2. Y entonces tenemos demostrado ese teorema. Entonces con este teorema que acabamos de demostrar aquí podemos hacer la gráfica de cualquiera de estas funciones. Entonces vamos a ver un par de ejemplos concretos. O sea, digamos si a es igual a 2, por ejemplo, ya sabemos que f de x igual a x cuadrada. Cumple con todas esas propiedades, no es acotada por arriba, es estrictamente creciente, de ser infinito. Entonces sabemos que es algo así. Pero ¿qué pasa si ese es un número irracional? Por ejemplo, si a es igual a la raíz de 2. Pues lo mismo, tomando toda la información que tenemos del teorema que acabamos de demostrar. Entonces tenemos que es diferenciable y además es cóncava. Si está entre 0 y 1 es cóncava hacia abajo, pero en este caso la a es mayor que 1 porque es raíz de 2, entonces es cóncava hacia arriba, que es justo lo que pasaba con esta también. Como es 2, es cóncava hacia arriba, entonces aquí también tiene que ser cóncava hacia arriba y va a ser donde está a es mayor que 0, entonces es estrictamente creciente. Entonces nuestra gráfica pues va a ser algo así también. No es exactamente, no la estamos graficando, como se dice, con todo el detalle, pero la forma que tiene sería esa de ahí, según lo que tenemos. Ahora vamos a ver otro caso donde la a sea menor que 1. Por ejemplo, si a es igual a 1 entre la raíz de 2. Entonces, esta es la gráfica de x a la raíz de 2, cosa que no habían visto antes. X a la raíz de 2. Y esta sería x a la 1 entre raíz de 2. Entonces, ahora la a está entre 0 y 1. Si está entre 0 y 1, es cóncava hacia abajo, pero la función sigue siendo creciente, entonces va a ser algo así como la x a la 1 medio. Algo así. Entonces igual con Arturo pueden ver más ejemplos. Ayudantía. Ok, entonces ¿qué más? Bueno, faltan un par de cosas, sí. Entonces ahora sí podemos generalizar la integral que vimos en la parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces recordemos que teníamos, lo voy a llamar R en los racionales, menos el menos 1. Entonces, con a positivo, aquí no confundir, esta es la del intervalo donde vamos a definir la función, no la a de la exponencial. Entonces, con a mayor que 0 y f que vaya de a a b, aunque ya vimos que la integral se puede escribir perfectamente si la era negativa también. Entonces tenemos una función definida del intervalo cerrado a b a los reales, tal que, en este caso, f de x era igual a x a la r, donde r es un número racional. Entonces lo que vimos es que esta función es continua, porque eso lo demostraron en cálculo 1, cuando el r era racional. Si el r es un natural, entonces todo polinomio es continuo, eso también lo demostraron en cálculo 1, pero si r es racional, también es continua. Entonces f es continua en AB. Entonces, por lo tanto, es integrable en AB. Entonces, si f, esto ya lo vimos en el teorema fundamental del cálculo, si f de x es igual a x a la r más 1 entre r más 1 para x que pertenece a AB, entonces f' es igual a f,
Entonces, la derivada de esta es r más 1 por x a la r más 1 menos 1, y esto nos da x a la r, que efectivamente es la f. Entonces vimos del teorema fundamental del cálculo que la integral de AB de x a la r de x era igual a f de b menos f en a. Entonces hay que sustituir la b aquí, y nos quedaría b a la r más 1 entre r más 1 menos a la r más 1 entre r más 1. O sea, b a la r más 1 menos, perdón, a la r más 1 entre r más 1. Ahora lo que vamos a ver es que esto se sigue valiendo cuando el número r es un irracional, ya con el teorema anterior. Entonces, esto va a ser un corolario. Corolario 3.1.1. Vamos a decir sea, bueno, no r, vamos a llamarle sí, r de real está bien. Sea r un número real que no sea el menos 1. Entonces, cuando es menos 1, eso ya lo tenemos ahora en la teoría que definimos aquí. Esto es el logaritmo natural de b menos logaritmo natural de a. Esto ya lo tenemos definido también. Entonces, cuando es distinto de menos 1, pero es un número real, con a y b en r, tal es que a es mayor que 0, menor que b, y damos una función f definida en el compacto AB a los reales, dada por f de x igual a x a la r. Entonces, f es integrable en AB, y la integral de AB de f va a ser justamente la misma, b a la r más 1 menos a la r más 1 entre r más 1. Entonces vamos a demostrar esto de aquí. Entonces, como ya vimos en el teorema anterior, por el teorema anterior, entonces este teorema lo que demuestra es que esa función es diferenciable, y como está dada, de hecho no lo puse aquí, o sí, creo que no, pero o sea, esta cosa de aquí, como está dado en términos de la exponencial, como está, ¿dónde lo pusimos? Aquí. Entonces, la exponencial es continua. Entonces, voy a quitar eso por el teorema anterior, realmente no es por eso. Entonces vamos a ver que como f de x es igual a x a la r, y esto es igual a e a la r logaritmo natural de x. Entonces, y e demostramos que es continua. Eso lo demostramos en el video anterior, en AB. Entonces, de los teoremas que vimos antes, f es integrable. Es integrable en AB. Entonces definimos la función f mayúscula de AB a R como f mayúscula de x igual a x a la r más 1 entre r más 1. Entonces, por el inciso 1 del teorema anterior, es el teorema 1.3. No. 1.3.8. F es diferenciable. Eso sí lo demostramos. O sea, demostramos que la x a la a es diferenciable, justamente. Es diferenciable en el dominio. Entonces,
esta va a ser diferenciable en AB, y la derivada de esto, también por el teorema anterior, f' de x va a ser igual a r más 1 entre r más 1 por x a la r más 1 menos 1 va a ser igual a x a la r para toda x que esté en el intervalo AB. Y del segundo teorema fundamental del cálculo, la integral de AB de f va a ser igual a f de b menos f de a, y eso va a ser b a la r más 1 menos a la r más 1 entre r más 1. Y entonces ya tenemos que esta ecuación vale para cualquier número real que yo tenga. Entonces puedo integrar x a la raíz de 2, por ejemplo, y la integral de eso pues va a ser x a la raíz de 2 más 1 entre raíz de 2 más 1. Y la derivada de esto me va a dar justamente eso de ahí. De acuerdo. Entonces vamos a poner una observación antes de que se me olvide. Entonces, el teorema que era donde, sí, del pasado, el 3.15 y el teorema anterior 3.18. Sí, o estoy contando mal. Sí. 3. Y aquí porque le puse 1.3.8, es 3.1.8. A ver si lo puse bien. Sí, 3.17. Sí. Aquí sí lo puse mal. 3.1.8. Entonces el teorema 3.15 y el teorema 3.8 lo que nos dice, que es, o sea, nos dicen son las leyes de los exponentes. Que valen para todo número real, R, es decir, que a la r más s es igual a la r por a la s para todo a en el intervalo a infinito y rs en números reales. Luego a la r a la s va a ser igual a la r por s para todo a 0 infinito y rs en los reales. Y la tercera ley, que es que a1 a2 a la r es igual a a1 a la r por a2 a la r para toda a1 a2 a infinito y r un número real. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora cómo, por ejemplo, utilizar esas propiedades para los límites. Entonces, para los límites de funciones. Por ejemplo, si tengo una función f de x mayor que 0 y una función h de x que sea f de x a la g de x. Entonces, podemos estudiar las propiedades de la función h considerando la función, vamos a llamarle k de x igual al logaritmo natural de h de x, que en este caso sería logaritmo natural de f de x a la g de x, que sería g de x por logaritmo natural de f de x.
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, si tenemos f, un ejemplo, dejen ponerla aquí. Ejemplo, si f, tenemos dos funciones f y g definidas de 0 a infinito a los reales, tales que f de x sea x y g de x, la del ejemplo anterior que vimos también, 1 entre x. Entonces, vemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, para todo x que va de 0 a infinito. Y ya sabemos también que el logaritmo natural de x se va a infinito si x se va a infinito. Eso ya lo sabemos por los teoremas que ya demostramos. Además sabemos que la exponencial, la derivada de la exponencial es la misma exponencial y también sabemos que la exponencial se va a infinito si x tiene infinito. Perdón, luego tiendo a poner esto por lo de la geometría diferencial, pero es la exponencial a e, que eso ya lo había explicado en el video anterior. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x sobre x. Entonces ya sabemos que si x tiende a infinito, el logaritmo se va a infinito. Y este de aquí se va a infinito también. Entonces, esta es una forma indeterminada. Y como son continuas, cumple las condiciones de la regla de Hopital, podemos aplicar eso justamente. Entonces, pero esto ya lo tenemos justificado con todo lo que demostramos en esta sección y en la sección anterior. Entonces, el logaritmo natural de x se va a infinito cuando x se va a infinito. Entonces, una vez teniendo la forma indeterminada, la regla de Hopital nos permite hacer esto de una manera más sencilla, teniendo la derivada del logaritmo natural, que es 1 entre x, entre la derivada de x, que es 1. Esto sería el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, y esto ya demostraron en cálculo 1 que se va a 0 cuando x tiende a infinito. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x es igual a 0. Entonces, de esta manera pueden hacer esos límites que vienen en su tarea también, utilizando cosas que ya demostramos aquí como esto. Entonces no tienen que hacerlo con epsilons delta ni nada de eso. Si quieren hacerlo, está bien, pero no es necesario. Un ejemplo 2, vamos a poner... ya no voy a poner las funciones, voy a poner todo directo. Entonces supongan que queremos calcular el límite cuando x tiene infinito de x entre e a la x. Entonces esto se va a infinito. Y la exponencial, cuando x se va a infinito también. Entonces, ¿cómo recuerdan eso? Con las gráficas de las funciones. Entonces, si x se va a infinito, la exponencial se va a infinito también. Si x se va a menos infinito, la exponencial se va a 0. Ejemplo. Y lo mismo con el logaritmo. Entonces, infinito sobre infinito podemos aplicar Hopital. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiene infinito. La derivada de x es 1 y la derivada de a la x es la misma e a la x. Entonces, esto nos va a quedar como la forma 1 ante infinito. Digamos, y eso sabemos que se va a 0. Muy bien, y lo mismo, por ejemplo, si queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x sobre x a la 1 entre n, donde n es un natural. Entonces, a la 1 medio, a la 1 tercio, etc. Entonces, esto se ve infinito y esto demostraron en cálculo que se ve infinito también. Entonces,
límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x1 entre n va a ser límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x sobre 1 entre n por x a la 1 entre n menos 1. Esta x se va a cancelar con este de aquí, nos va a quedar n sobre x a la 1 entre n. Y eso se va a 0. Que esto se va a infinito. Bueno, aquí sería el límite. Límite cuando x tiende a infinito de n sobre x a la 1 entre n. Y eso se va a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué más quería hacer? Otro... De hecho, yo creo que no va a hacer falta otra parte aquí, o sí. Bueno, probablemente. Por ejemplo, ¿qué ejemplo es? Este 3 4 sí, el que habíamos hecho. Digamos que queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 entre x, por ejemplo. Entonces, vamos a tomar la función k de x, eso sería... no, vamos a escribir... Vamos a decir que f de x es x a la 1 entre x. Y esto es igual a e a la 1 entre x, logaritmo natural de x. Entonces, esta de aquí va a ser la k de x. Es la k de x. Ahora, el límite, cuando x tiende a infinito de esa k de x, es igual al límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x entre x. Pero ese ya vimos que se va a 0. Ese se va a 0. Entonces, digamos, si tomamos el logaritmo de esto, logaritmo natural de f va a ser logaritmo natural de e a la 1 entre x, logaritmo natural de x, y eso va a ser 1 entre x, logaritmo natural de x. Entonces, ¿cuál va a ser el límite? El límite de la k es este, y es el logaritmo natural de la f. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de k de x va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de la k. Pero la k es... no, perdón, déjenme ponerlo así. Límite cuando x tiende a infinito de... el que queríamos calcular de x a la 1 entre x. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de e a la k de x. Pero cuando este tiene infinito, perdón, esto se va, sí, cuando x tiene infinito, esto ya vimos que se va a 0. O sea, como esta e es continua, esto sería e al límite cuando x tiene infinito de la k de x, porque es continua. Es continua. Entonces recuerden eso de que si la función es continua y estoy calculando el límite entonces el límite entra justamente al argumento. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de la k de x, pero eso ya vimos que es 0. Y entonces esto es igual a 1. Entonces por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 entre x es igual a 1. Entonces si hacen la gráfica de la función van a ver que cuando x se va a infinito, esta cosa se va a 1 justamente.
Ok, entonces en resumen, lo que estamos viendo aquí es que yo creo que se va a hacer falta auto. Las formas indeterminadas, que es 0 a la 0, infinito a la 0, 1 a la infinito, por ejemplo, también. Así, no es lo que acabamos de ver aquí. Es algo que les quiero hacer notar. Entonces, observación. Estas formas indeterminadas van a involucran funciones que se pueden reducir a la indeterminación. 0 por infinito con funciones logaritmo natural de f y una función g. Entonces, y esto es porque si f se va a 0 y g se va a 0, entonces tendría 0 a la 0. O sea, tendría f a la g, digamos. Entonces, el logaritmo natural de f se va a ir a menos infinito, por lo que sabemos. Si x tiende a 0, el logaritmo se va a menos infinito. Acuérdense de la gráfica. Entonces, si f se va a 0, el logaritmo se va a menos infinito. Y la g se va a 0. Entonces, esto de aquí me lo manda a infinito por 0. Es decir, 0 a la 0 se puede transformar en una indeterminación 0 por infinito. Ahora, si la f se va a infinito y g se va a 0, que sería infinito a la 0, que sería esta de aquí, entonces el logaritmo natural de f cuando f se va a infinito, se va a infinito, sí, perdón. Si f, que en este caso es la x, se va a infinito, el logaritmo se va a infinito también. Y la g se va a 0. Entonces, 0 al infinito me lo manda a 0 por infinito. Y la otra, digamos que la f se va a 1 y la g se va a infinito. Entonces, el logaritmo natural de f se va cuando vale 1. Cuando la f vale 1, la x, el logaritmo vale 0. Entonces esto se va a 0 y la g se va a infinito. Entonces 1 a la infinito lo estamos mandando a 0 por infinito. Teniendo las funciones así, obviamente, f a la g, f a la g. Entonces con esta observación ustedes pueden calcular una infinidad de límites que tengan esta indeterminación, entonces toman el logaritmo y lo transforman a una indeterminación como esta. Entonces igual eso lo verán con más ejemplos con Arturo. Ejemplos de esto con Arturo. Entonces aquí voy a apagar esta primera parte y vamos a continuar con la segunda, que tiene que ver con el problema final de su tarea.